¿Qué hubo, bandita? Eh, Teníamos bastante rato sin video en este canal. Pues para los que creían que ya estaba muerto, aquí andamos. Eh, Nada, tenemos un tema pues que nos anda dando un montón de vueltas en la cabeza estos días, precisamente por las festividades sociales eh, que se llaman o que se le dicen Día de San Valentín, Cupido, etcétera, ¿no? Y porque pues siempre es un tema presente en nuestras series favoritas, canciones, este, vida diaria, chismecito, etcétera, ¿no? Y pues qué mejor para hablar de eso que un manga que maneja el tema de las relaciones románticas, que sería Yofukashi no Uta, que sería su nombre original, que fue traducido al inglés como The Call of the Night. Así lo encuentras en Netflix, su única temporada. Y aquí en México por Panini se tradujo a El Canto de la Noche. Vamos a hablar sobre la temática pues de todas las vinculaciones emocionales que uno tiene cuando experimenta el enamoramiento, porque si bien la trama o el autor menciona que la temática principal de este manga son los edificios, lo dice un poco en broma, ¿no? Porque las ambientaciones, tanto en el anime como en el manga, están muy bien detalladas. Eh, no estoy 100% seguro si se basa en lugares reales, pero es un muy buen arte el que maneja el autor, que se llama así, con su nombre artístico como Kotoyama. ¿Sí? Esta es la primera obra que yo conozco de este autor y al parecer tiene pues otra muy famosa antes del Canto de la Noche, que se llama Shikashi Dagashi, me parece. No he tenido la oportunidad de leerlo, pero comencé viendo el anime de Yofukashi no Uta, que literalmente significaría como el llamado, ¿no? El llamado de la noche. ¿De qué se trata esta historia? Eh, Al principio puede ser una situación muy típica, muy arquetípica, pero poco a poco va a desglosar el carácter de los personajes, sobre todo de los coprotagonistas, porque no me gustaría decir que el personaje masculino es el protagonista, simplemente eh, pues el centro se da entre la relación que tiene Ko, en este caso este muchacho de 14 años, y Nasuna, que es una chica que se topa en la noche. Y bueno, yo creo que el disparador o el primer capítulo es demasiado atractivo para aquellas personas que estén interesadas en el tema del insomnio, el tema de las relaciones sociales, como de los conflictos que se originan sobre eso, y sobre cómo un adolescente se enfrenta a ese tipo de situaciones en su inmadurez, más que nada, ¿no? A los 14 años uno pues no tiene mucho criterio, no tiene mucha experiencia y pues digamos que las decisiones que uno toma a esa edad pues no siempre son las más buenas, ¿no? Pero bueno, esto no se trata de tragedias y vamos a empezar a hablar sobre los primeros capítulos de la serie porque así fue como yo lo empecé. Yo no tuve contacto con el manga hasta que terminé la serie. Yo creo que la he visto unas 3 o 4 veces porque realmente me enganchó. Y después de eso comencé a consumir los mangas para poder dar un seguimiento de la historia. Y hasta hace poco, en inicios de este mes de febrero, fue cuando se publicó el último tomo del manga en español, traducido
por esta empresa que ya mencioné antes. Y pues realmente siento que lo disfruté bastante porque no me leía todos los tomos de un solo jalón como suele hacerse en estas páginas en internet, donde devoras toda la historia lo más pronto que puedas y ya para cuando te das cuenta tienes que estar esperando algunas semanas para saber qué es lo que sigue. Y el anime se trata básicamente de Ko, un niño, pues sí, es básicamente un niño de 14 años que pues vivía una vida bastante cotidiana, ¿no? Y en su escuela asistía, tenía pues bastantes amigos, por así decirlo. Era una persona popular, como esta intención de popularidad en la secundaria que tiene un papel demasiado central, ¿no? Y muchas veces es como de, dude, pues sí. El mismo Ko experimenta una declaración de una chica, al parecer todavía, pues sí, sí se considera una obra bastante moderna, ¿no? Kotoyama, eh, no sé hace qué tanto tiempo lo comenzó, pero pues en esta declaración la mujer es la que, la que toma el papel activo, ¿no? Como podría decirse que se acostumbra en Japón, ¿no? Al parecer las mujeres son las que escogen sus parejas y se les declaran y pues ya nada más los hombres aceptan o rechazan, ¿no? Todo lo contrario a lo que vendría a ser aquí en México en su rol estereotipado, pésele a quien le pese, ¿no? Eh, pero este muchacho al recibir esta declaración de esta chica que pues quiera decirse que no era nada desagradable, ¿no? A la vista, los diseños de Kotoyama pues en general son bonitos, ¿sí? Son monitos, bonitos, cada uno tiene su atractivo, su diseño llamativo, etcétera. Y pues esta chica se le declara, ¿no? Se le declara después de clases sacó y lo toma un poco, no diría que como sorpresa, pero conforme va avanzando la trama nos vamos a dar cuenta de que para este chico el tema del amor, el tema de las emociones, de los sentimientos es un tema pues que ha dudado. Y bueno, aquí es donde empieza como todo el juego entre romance y erotismo, porque realmente es un tema muy bien manejado en la serie, siento yo. No es simplemente fanservice por fanservice, no es simplemente dirigido hacia un público adulto, sino que es hasta didáctico, podría decirse, pero bueno. Resulta que Nasuna, la chica que encuentra a Ko y con la que empieza a pasear por la ciudad y de quien impide que se tome esta bebida, este, lo lleva a su casa, le explica que normalmente busca personas en la noche que tengan problemas para dormir, ¿no? Precisamente por la misma premisa que ya le había dicho, que cuando una persona tiene insomnio es por eso, es porque no ha estado satisfecho con su vida diurna y por eso no puede dormir, como tiene cosas pendientes, ¿no? Y le dice que ella ayuda a dormir a los, pues a los que no pueden, ¿no? Independientemente si son hombres o mujeres. Eso también es algo de lo que no se preocupa demasiado la serie y menos el manga de hacer mucha distinción. Eh, pues claro que el chico lo malinterpreta, igual que nosotros los espectadores, pues ya van a proceder, ¿no? Le va a ayudar a descansar, liberándolo de todas sus tensiones sexuales y de esa forma lo va a ayudar a dormir, pero pues todo lo contrario, ¿no? El carácter de este muchacho al ser como de esa forma antisocial y evitar el contacto con la gente,
decide hacer algo pues también inesperado para Nazuna y decide empezar a fingir que está dormido. ¿Sí? De esa forma, aunque sentía que corría peligro de que la chica le pudiera hacer algo, se convence de que no le va a hacer nada y y empieza a fingir que está dormido, que está dormido. Entonces, una vez que sucede esto, me gustan mucho las transiciones que tiene el anime cuando se va a dar este contacto vampiresco, ¿no? De la sangre, de la búsqueda de la sangre. El ambiente cambia y se torna de manera un poco entre siniestra pues sí, como con este atractivo sexual. Y y se acerca, ¿no? Y le pregunta, hoy, hoy, ¿estás dormido? Hoy, hoy. Y el chico, pues es evidente que no está dormido, pero que está fingiendo. Entonces, una vez que ella no ve que le responde, pues toma la iniciativa de proceder al cuello y de chuparle la sangre, ¿no? Y cuando lo hace, pues tiene una expresión como de, ah, es lo más delicioso que he probado, ¿no? Al parecer la sangre, pues más adelante nos van a explicar que su sabor cambia de acuerdo a ciertas condiciones. Pero pues nuestro adolescente no estaba dormido, entonces cuando sucedió todo eso fue consciente y se levanta, ¿no? Como si nada, como de, ¿qué acaba de pasar? ¿No? Y es muy cómico porque la chica le dice, es que tenías un mosquito gigante en el cuello y yo te lo maté, ¿no? Pero pues se lo hice como con restos de sangre entre la boca y es obvio que pues no le va a creer nada, ¿no? ¿Quién le va a creer eso? Pero lejos de estar como friqueado, como ondeado, el chico como que se espera un poco a que le den respuesta, ¿no? Le dice, entonces eres una vampira y realmente me chupaste la sangre. Y pues a la chica no le queda decir más que la verdad y le dice que sí, ¿no? Pero justo después de esa declaración, pues viene la incógnita que llevará por lo menos los hilos de toda el resto de la serie en la animación, porque en el manga se toma su tiempo para tomar otros temas. Le pregunta, entonces ya soy un vampiro, ¿no? Porque me chupaste la sangre y esa es la forma en la que, como dentro de todo este folclore y leyendas del vampirismo, pues se sabe o se tiene este conocimiento de que los vampiros convierten a las personas de las que chupan la sangre en sus sirvientes, ¿no? En sus descendientes vampiros. Pero pues el giro de tuercas viene porque pues deben de cumplirse ciertas condiciones para que esto suceda, al menos en este mundo en el que se desarrolla Yofukashi no Uta. Eh, Le explica a la chica que realmente no se ha convertido en nada y tampoco lo hará, porque para que eso se cumpla y de forma pues muy avergonzada le dice que el humano tiene que estar enamorado del vampiro que le ha chupado la sangre y esa es la condición para que se vuelva vampiro. Es una trama que va desarrollando las etapas por las que uno pasa cuando se enamora de alguien y lo hace de una forma bastante simple, bastante didáctica, bastante clara. Es decir, no tienes que andar con rodeos porque no sabes qué es lo que piensa la chica o porque el tipo es complicado, etcétera. No, las cosas no suceden así y esto es uno de los mayores atractivos por los cuales a mí me gusta este trabajo. Plantea las cosas simples, de manera sencilla, de manera de que una persona de 14 años pueda entenderlo, porque pues es una persona de 14 años a final de cuentas la que está tomando esta decisión, ¿sí? Pero bueno,
el tema principal no es tanto esta dinámica de vampiros humanos, de persecuciones sangrientas o desmembramientos, gore, etcétera. Sí hay batallas, sí hay cierta peligrosidad, es decir, sí hay un planteamiento de peligro hacia Ko en un punto de la obra que realmente llega la última parte de la serie, en donde se nos hace ver también la perspectiva o la diferencia de perspectiva de Nazuna con el resto de otros vampiros, o podría decirse entre Nazuna y el resto de la sociedad vampírica, ¿no? Porque pues al parecer ellos también tienen una existencia pues social, ¿no? Una existencia compartida entre ellos mismos y entre los humanos. Pero pues lo interesante está en ver cómo se distancian las perspectivas tanto de Nazuna como de las vampiras, del grupo de vampiras, entre paréntesis, uno de ellos no es mujer. este, y otros personajes que se van a cruzar en la historia y cuyos conflictos van a poner en relieve como las expectativas que puedan llegar a tener Nazuna y Ko sobre su relación, ¿no? Que al principio lo manejan de una forma muy escueta, ¿no? Como de, solo es oferta y demanda. Yo me quiero convertir en vampiro, dice Ko, y Nazuna quiere mi sangre porque le gusta mucho su sabor. Entonces yo le estoy dando lo que necesita y ella también a largo o a corto plazo, a mediano plazo, me va a dar lo que yo necesito, que sería como esta especie de escape pues de la realidad, ¿no? O de este cambio de realidad más bien, del que también se pudiera hablar largo y tendido, pero pues nuestro personaje madura en cierto punto y comienza a dudar también de esos objetivos o de esas finalidades. Bueno, ya dimos una introducción a lo que viene siendo la premisa o el desarrollo de la trama, ¿no? Pero hay ciertos personajes que se van introduciendo poco a poco y de maneras, podría decirse que son aisladas, pero que el personaje de Ko funciona muy bien como un puente entre estas historias, pues que no tendrían que haberse conectado y que te dan a hacerte cuenta de que este niño de 14 años pues ha pensado bastante en estos temas, no es algo que no le importe, incluso pues más bien le importa demasiado, ¿no? Quizá apartarse de la gente, pues ha tenido mucho tiempo libre para pensar en estas cosas y quizá llegar a unas conclusiones, eh, a, pues sí, sin, sin comparar con otras perspectivas, etcétera, sí, anticipadas, unas conclusiones anticipadas. Entonces, pues primero que nada está como esta relación un poco ligera, ¿no? Un poco, podríamos decirse libre, pues no es la palabra que me gustaría usar, sino como, pues estas relaciones diluidas que quizá ahorita entre la chaviza ya son el pan de cada día, ¿no? Ko pues simplemente comienza a ver a Nazuna para que ella le chupe la sangre y después él se topa con una amiga de la infancia y como quiere ponerse al día con ella porque él no estaba seguro que tenía más amigos y resulta que ella siempre lo estuvo como observando desde lejos, al principio parecía como que ella estaba enamorada de él, pero realmente no fue así, de hecho su relación me parece una relación bastante interesante. Y entonces Ko se vuelve un poco pragmático en este sentido, ¿no? Y simplemente va a hacer lo que tiene que hacer
esta vampira, y la misma vampira le cotorrea, ¿no? Le dice, vaya, parece que solo tenemos una relación física, ¿no? Pero él pues se sonroja o no sabe qué decir y ella está totalmente cómoda, ¿no? También como no tiene expectativas de que sucediera nada en realidad y ella desde un punto inicial le planteó que no iba a mover ni un solo dedo para que él se enamorara de ella y de esa forma alcanzara su objetivo, ¿no? Entonces, pues comienzan de esa forma, de esa manera, y pero es obvio que Nazuna también tiene su corazoncito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque comienza pues no a sospechar, pero en una de esas noches en las que él se va pronto, se regresa pronto, pues ella lo sigue, ¿no? Quizá de una manera tóxica, quizá de una manera, eh, pues no sé, X, ¿no? Eso no es lo que importa, pero lo que sí importa es que cuando ya se da cuenta que está saliendo con esta chica de prominentes proporciones, le hace un poco la broma, ¿no? Así como de, oye, no sabía que si estabas viendo a otra muchacha, qué pillo eres, ¿no? Le hace un poco como la broma molesta, ¿no? Así de, mira nada más, sí que eres popular, ¿no? La relevancia que va a tener Seri al final o al hacer esta conclusión de toda esta serie me parece bastante importante, ¿sí? Porque en esta parte del video me gustaría hacer tres distinciones. La primera sería la manera de ser de Seiri, que sería la manera de ser estereotípica de los vampiros. Después está la manera de ser de el otro personaje vampírico con el que quiero hablar en conjunto del mejor amigo de Ko, que sería el tercer humano, bueno, no diría el tercer humano más importante porque después viene la parte de la detective y lo que viene siendo la relación entre Nasuna y Ko, ¿sí? Es decir, tres formas distintas de relacionarse en el mundo de Kotoyama, pues en el mundo romántico, relacional, de pareja de Kotoyama, entre vampiros y humanos, ¿sí? Porque eso pues va a ser una distinción que va a generar el conflicto principal en la serie, ¿no? Primero que nada, y antes de explicar cuál era el proceder de Seiri, eh, las vampiras secuestran a Ko, a pesar de que Nasuna estaba intentando protegerlo, ¿no? Porque lo hacen de esta manera como una caza literal de una presa, como si fuera un animal. Y lo logran secuestrar, pues para poderle decir que está haciendo algo peligroso, ¿no? Que al relacionarse con Asuna no solamente está poniendo en peligro pues su propia vida. ¿Por qué? Pues porque realmente los vampiros pueden acabar con la vida de un humano cuando se les pegue la gana, ¿no? Sino que al tener este contacto continuo con un vampiro, Ko, pues está conociendo un mundo que no debería conocer, es decir, eh, la finalidad de los vampiros al hacer descendientes, pues también es conservar este anonimato, es decir, que las personas no se den cuenta de su existencia, ¿sí? Entonces es por eso que se esfuerzan tanto en enamorar a sus víctimas, pues para que sus víctimas pasen a convertirse en vampiros, abandonen su vida como humanos y pues continúen con la estirpe, ¿no? Pero bueno, se presenta esta personaje, pues divago un poco entre estos dos puntos, pero el punto
así se presenta, es que para que le hacen una aclaración a Ko, ¿no? Porque pues él está muy confiado de que algún día va a lograr que se enamore de Nazuna, que él se enamore de Nazuna y que de esa forma, al chuparle la sangre, pues él se convierte en un vampiro y alcance su objetivo. Pero el pequeño detalle está en que al parecer hay reglas muy estrictas en todas estas dinámicas entre vampiros y humanos, que es que si él no se convierte dentro de un año, es decir, que tiene como tiempo límite un año a partir de que le chupan la sangre por primera vez, este, ya no se puede convertir, ¿sí? O sea, si él no se enamora en un año y pasa eso es decir, como tiene una caducidad, ¿sí? A partir de que entra en esta dinámica de querer convertirse en vampiro, y nadie más, es decir, no es como que, ah, bueno, ya no lo logré con Asuna, pues me voy a ir con alguien más, con otro vampiro, ¿no? Pues tampoco, ¿sí? Es decir, solamente tienes una oportunidad y esa oportunidad, a partir de que tú la tomes o la decidas, este, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Es un poco drástico, hace mucha... con- eh, introduce mucha presión a la trama. ¿Por qué? Pues porque ya no es una especie de... eh, lo hago a mi ritmo, no importa que Nazuna no quiera, no importa los años que me tome, si logro mi objetivo pues va a estar bien, sino que le da este peso emocional a la trama, ¿no? De, shit, no, porque no me habías dicho, ¿no? Le dice o sea, algo tan importante, un detalle tan importante y me dejaste en visto, ¿no? Y ya Nazuna, como su manera de ser, le dice, ah, se me olvidó. Sí, ¿no? En esta misma línea, en esta misma actitud de, pues es que yo no voy a hacer nada. O sea, tú eres el que se quiere convertir en vampiro, ¿no? No, yo nomás estoy aprovechando que tu sangre está muy buena. Es como la respuesta, ¿no? Y mm, pues esta tensión va a continuar hasta el final de la serie, ¿no? Porque a partir de ese momento ya se siente como, damn, o sea, hay que hacer algo, me voy a tener que esforzar y voy a tener que hacer eh, lo posible para que Nazuna también tenga la iniciativa, ¿no? Entonces conoce a Seiri Ko en todo este caos. A final de cuentas, la condición que le dan las vampiras a Ko y a Nazuna, pues es que sigan con su intención, ¿no? Que mientras no se salgan de la vista hacia la meta, pues ellas no van a intervenir, porque pues de otra forma, eh, pues la amenaza está en que Ko no se convierta en vampiro y sin embargo se entere cada vez más del mundo de los vampiros y se convierta en un objetivo pues a ser desvivido, ¿no? Por los vampiros que estén a su alrededor porque no desean que los humanos sepan de su existencia. Entonces, pues ya siendo consciente un poco más de que su vida realmente corre peligro, entre el miedo y la inseguridad y entre la soledad de decir, bueno, pues es que esta morra ni siquiera va a mover ni un solo dedo, ¿no? Como todo va a depender de mí y ahora que solo tengo menos de un año de vida, este, no está tan chida esta situación, ¿no? Se arrepiente un poco, un mucho más bien, y y intenta salir por la vía fácil, ¿no? Pero quiero detenerme ahí un poco para hablar sobre la primer forma de ser de, o de relacionarse románticamente en esta serie, en esta obra, que sería la de Seiri, porque al principio me pareció muy superficial cuando conocí al personaje, me pareció
compartí un poco la disconformidad que le caló demasiado al mismo Ko, pues porque es lo mismo que él estaba haciendo al huir de la escuela, al huir de las relaciones sociales, al rechazar a la chica que él se le declaró, al estar saliendo con Asuna y querer convertirse en un vampiro. Entonces, más o menos se refleja un poco en ella y la hace confrontarse, ¿no? El muchacho que estaba siguiendo a Seiri de esta forma un poco pues creepy, eh, conoce a Ko, pero Seiri se pone en un plan pues muy mal y decide que va a dejar de tener problemas con ese muchacho y que pues simplemente lo va a desvivir. Entonces Ko le dice, ni madres, espérate tantito, ¿sí? Se va y huye con el chico, platica con él, lo cuestiona también porque es importante saber pues lo que la otra persona también tiene que decir, ¿no? Y se da cuenta que pues sí, era una persona muy insegura, que ni siquiera sabía si se podía considerar un amigo de Seiri, pero que le gustaba mucho estar con ella, que estaba enamorado de ella, que había tenido un rompimiento con una chica, una humana, y después de conocerla a ella, pues como que no podía, de una forma un poco muy dependiente, pues dejar de vivir sin ella, ¿no? Entonces, el papel de Ko en muchas de las tramas, pues va a ser como puente, ¿no? Y aquí es, yo creo, de las primeras. Eh, Hay un conflicto entre dos personas, pues de esta índole, ¿no? Como de relacionarse, a pesar de que Ko ya él mismo se había, como puesto en esta etiqueta, ¿no? De, bueno, pues es que yo no sé cómo tener sentimientos románticos hacia alguien y probablemente sea todo un reto gigante desarrollar un enamoramiento hacia Nasuna porque mi propia personalidad no es así, etcétera, ¿no? A pesar de que él estaba en esa etiqueta, autoetiqueta, y que otras personas también la reafirmaban, cuando existía un conflicto de este tipo entre dos personas ajenas y parecido a su situación, sacaba, digámoslo así, los pasos prohibidos, ¿no? O sea, sacaba la razón, sacaba las reflexiones que ya él había tenido muy probablemente con anterioridad y que eran correctas. Es decir, pues le dice a Seiri, le dice, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún problema con que desvivas gente, a final de cuentas eres un vampiro y tú lo haces porque así es la cadena alimentaria en este mundo, ¿no? Sin embargo, este chico no te ha hecho nada, ¿no? Lo único que está haciendo es buscarte porque pues está interesado en ti. Sí, no lo está expresando de la mejor forma, sí, no te está diciendo con claridad sus sentimientos, etcétera, pero no por eso lo tienes que acabar, ¿no? No por eso lo tienes que matar. Y entonces Seiri agarra el rollo, agarra la lógica de Ko y le da la razón, le dice, es que es verdad, yo hago esto pues porque me da miedo enamorar. Ella misma acepta que le da miedo enamorarse de sus, pues sí, de los humanos a los que ella pueda convertir en vampiros, porque ahí va la otra, ¿no? La parte de esta lógica de descendencia en los vampiros es, y esto lo presentan no muy al principio de la serie, sino ya casi al final, pero la lógica es que un vampiro cuando convierte en descendiente a alguien, precisamente por eso se le llama descendiente, ¿no? Porque se convierte en su padre o madre, ¿sí? Es decir, se vuelve su hijo o hija. El humano que convierte en vampiro es como si se volviera su hijo o hija. Es una forma muy, 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 muy rara de ver la sexualidad vampírica porque en sí el hecho
de chupar la sangre, pues no solamente es alimentario, sino que al mismo tiempo es una relación sexual por la cual resulta una descendencia, pero pues con la persona con la que se está teniendo esa relación, ¿no? Entonces, realmente la lógica vampírica de todo esto, de todo este trabajo, siento que tiene muchas significados o muchas significaciones de teorías psicológicas, estilo Freud, etcétera, etcétera, ¿no? No es que sea un experto, pero pues como que sí dan a entender un poco, ¿no? Que la sexualidad tiende la sexualidad de los vampiros tiende a ese extremo. Y pues interviene Asuna, ¿no? Porque Seiri está a punto de salirse de sus casillas y acabar con los dos, ya para que el problema se acabe con este chico que después se presenta como Akun y, interviene Asuna pues para salvar la vida de Ko, ¿no? Porque es obvio que de cierta manera le iba a estar andando a echar el ojo en caso de que le quisieran hacer algo. Y pues porque también ellos tienen su manera de comunicarse muy particular a través de un walkie-talkie que compra Ko, ¿no? Eh, entonces, Nasuna somete a Seiri pues para que ya no quiera hacer nada y ya cuando esté un poco más calmada pueda tener este diálogo esclarecedor con Akun, es decir, con el muchacho con el que estaba saliendo. Y pues en este plan de todas formas quiero resolver el problema. Seiri no ve otro camino más que dejar de tener contacto con el chico, ¿no? Con el muchacho que se había comenzado a enamorar de ella. Eh, expone un poco como que siempre le pasa lo mismo, que como es muy coqueta, que como es muy extrovertida, que como es muy popular, pues la gente se termina enamorando de ella, pero como ella pues no se quería quedar sola, procuraba no volver descendientes a las personas a las que ella realmente quería y por eso prefería desvivirlas, ¿no? Es una lógica un poco muy, no un poco muy, sino muy retorcida y pues se da cuenta de que sus sentimientos son recíprocos o bueno, o que al menos la manera en la que ella ha estado conviviendo con el muchacho, con Akun, este, no la quiere dejar, ¿no? Porque se la ha pasado bien, porque si bien no está enamorado de él, eh, o sea, no es difícil plantear esa perspectiva femenina, ¿no? Pero no quiere dejar de verlo, simplemente. No quiere dejar de tener contacto con él porque se ha convertido en una persona importante para él, ¿no? Y entonces, como Akun confiesa que está realmente enamorado de ella, pues le dice, pues yo no tengo ningún problema con que con volverme tu descendiente, ¿no? De esa forma vamos a poder seguir viéndonos, vamos a poder seguir siendo amigos y ahí va a haber un factor que más adelante se va a presentar como una nueva fuente de peligro, ¿no? Que, que vamos a enfatizar mucho más en la siguiente manera que tiene que ver con otra pareja, ¿no? Pero bueno, en eso se acaba la manera de ser del vampiro tradicional, ¿no? Saliéndose también un poco de este esquema, porque si bien el descendiente o el humano que se vuelve descendiente al enamorarse del vampiro se vuelve también inmortal y tiene una capacidad de sobrevivir sobrehumana, etcétera, y adquiere cualidades extraordinarias, una
de las desventajas de convertirse en vampiro, según el planteamiento de la historia desde los principios, es que el vampiro va a olvidar sus recuerdos como humano, ¿sí? Eso sería como el énfasis que puede tener el miedo que tiene Sadie de volver descendientes a las personas que le importan, ¿sí? Porque a final de cuentas se van a separar, el humano no va a recordar pues básicamente nada, ni de cómo se volvió vampiro, ni de quién lo volvió, ni de los sentimientos que tenía hacia esa persona, el hecho de que se enamoró de ese vampiro, pues para poder, o que gracias a eso, pues se volvió un vampiro, ¿no? Entonces, ese pequeño detalle es el que se enfatiza con la relación o las relaciones a las que está acostumbrada Sadie, ¿no? El miedo hacia el olvido, hacia quedarse solo y que es una situación un tanto natural. Es decir, a todos los vampiros, a todos los humanos que se conviertan en vampiros les va a pasar lo mismo, ¿sí? Es decir, van a separarse a final de cuentas de sus amos o de sus vampiros de los cuales son descendientes. Entonces es donde se pone un poco este énfasis, ¿no? En el miedo a la soledad. Y bueno, eh, en este punto ya se presentó un personaje bastante importante para la trama que vendría a ser la detective que descubre un poco toda esta dinámica en la que anda metido Ko, ¿no? Al tratar de convertirse en vampiro, se revela un poco que es una cazadora de vampiros y el trasfondo de toda la historia de esta persona está muy bien construido. ¿Por qué? Pues porque se relaciona primero que nada con Asuna. Cabe resaltar que Asuna pues no tiene 14 años, ¿no? Sino tiene pues como 30 o 40 años. Entonces, la detective se plantea como el contrapeso, la persona que quiere exterminar a los vampiros, que quiere evitar que Ko se convierta en un vampiro y que por su pasado, al su padre haberse convertido en vampiro, engañar a su mamá, al enamorarse de un vampiro y convertirse, este, pues tiene como muchas motivaciones como de venganza, ¿no? Como de, pues sí, de resentimiento hacia todo lo que tenga que ver con este mundo. Yo creo que el trasfondo de la detective lo podríamos dejar de lado para la temática que estamos abordando, eh, pero es importante mencionar que ella fue la primera opción a descendencia que tuvo Nasuna, ¿sí? Es decir, fue, digámoslo así, como el primer fracaso amoroso de Nasuna, puesto que antes de que sucediera todo esto de que su padre se convirtió en vampiro, de la detective, eh, ella pues comenzó a convivir con Asuna y se enamoró de ella. ¿Sí? El tema aquí del amor entre personas del mismo sexo es una cosa planteada de una forma sin ningún tipo de tabú, etcétera, ¿sí? Quizá más bien el tema de lo trans es un poco más cuidado, pero sucede bastante, ¿sí? Por ejemplo, esta persona, la detective, se enamora de Nasuna, una de las vampiras del grupo con el que tiene bronca Nasuna estuvo enamorada de la madre de Nasuna, que también era vampira, por lo tanto ella fue su descendiente, etcétera, etcétera, ¿no? Pasan mucho este tipo de triángulos amorosos, entre comillas, pero pues no lo plantean como una situación extraordinaria, sino simplemente como una cuestión que se da al convivir. Es algo que plantea de esa forma. Eh,
Y bueno, si pasamos de la perspectiva del miedo que tenía Seri, el personaje de la detective también funciona como un disparador para poder hacer la presentación del segundo personaje al que queremos abordar, que sería Kiku, ¿sí? Kiku Hoshimi, que sería la segunda manera de interpretar las relaciones románticas en este anime, en este manga. Eh, si bien la detective había sobrevivido a la desvivisión que su mismo padre convertido en vampiro pudo haber realizado hacia ella, pues con todo ese resentimiento y horror se puso a investigar un montón de cosas sobre los vampiros y en cierto punto se dio cuenta de la existencia de una vampira muy importante que había tenido muchos descendientes a lo largo de los años y que se consideraba como, podríamos decirlo de esa forma, pero nada más lo vamos a usar como una especie de metáfora, ¿sí? Es decir, como la reina, es decir, la persona que sin quererlo dejaba descendientes por todos lados, ¿no? Es decir, eh, Kiku Hoshimi era la vampira más, podría decirse que longeva o que había cumplido con las expectativas vampíricas del mundo, bueno, las expectativas del mundo vampírico por antonomasia, ¿no? Era como la reina de los vampiros. Pero conforme se va haciendo la presentación de Kiku, pues se va haciendo la presentación del amigo de Ko, su segundo amigo aparte de Akira, que sería Mahiru. ¿Sí? Este personaje yo como una especie de entre rival y figura modelo a seguir, ¿sí? Es decir, era Ko en cierto punto quiso o estaba aspirando a ser como Mahiro, ¿no? Y como era Mahiro, bueno, me gustaría presentarlo como el mejor amigo de Ko, como uno de los chicos más populares de la escuela en las que compartieron clases, bastante popular entre las mujeres, extrovertido hasta no poder más, buena onda, eh, no sé, sus padres tienen una florería y él siempre trabaja con ellos, etcétera. Digámoslo así, que como el perfecto, ¿no? La persona perfecta. Pero ese modelo o esa forma de percibir a Mahiro poco a poco se nos va a ir cayendo por las explicaciones del autor de una forma, no podría decir cruel, pero sí dolorosa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, Mahiro se nos presenta como este niño que se acerca a Akira y a Ko porque los intenta acoplar. ¿Sí? Es decir, llega y se presenta y luego, oigan, es que estamos jugando fútbol, aquí los compas, ¿cómo que ustedes están aquí viendo hormigas? Pues vamos a jugar, vénganse, ¿no? O sea, es una persona muy social, muy sociable, muy invitadora, muy agradable, ¿no? Pero como Akira y Ko estaban en su trip, ¿no? En su forma de juego distinta, pues lo que hace Mahiro es simplemente dejar de insistir y acoplarse con ellos también, ¿no? No quiere decir que se deja de lado el resto de sus grupos sociales, de sus amigos, de sus demás amigos de la escuela, sino que simplemente integra a Ko y a Akira también como un nuevo grupo del que él mismo se considera sus mejores amigos, ¿no? Y en el anime, en el anime no se desarrolla el personaje de Mahiro. Es más bien en el manga donde se le da todo el trasfondo duro que tiene en su vida, es decir, eh, sus padres experimentaron la muerte prematura del hermano mayor de Mahiro
y sobre todo su madre vivía en una negación constante, ¿no? En una negación constante de esta pérdida, y en esa negación pues iba entre las patas el olvido o el descuido de Mahiru. Por lo tanto, sí, sus padres podían proyectar que tenían una vida pues bastante perfecta, y Mahiru hacía también el esfuerzo por hacer eso, ¿no? Incluso en uno de los comentarios Cole dice que a partir de la muerte de su hermano él se convirtió en otra persona, ¿no? En alguien distinto, en alguien que como pues más adelante nos iremos a dar cuenta de que era muy bueno fingiendo en ser esta persona perfecta, ¿no? Siempre estaba de buen humor, siempre estaba contento, siempre estaba bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues la serie nos da a entender que era una situación bastante pues desgastante, ¿no? Desgastante, agotadora emocionalmente, ¿no? Saber que tus padres no aceptan la muerte de tu hermano y que esperan que tú cumplas con todas las expectativas que tenían con él, y que realmente nunca te pongan atención. Es decir, Mahiru salía de noche a repartir flores por encargos de los papás, de su mismo trabajo. Y si bien pues nosotros podemos decir que Japón es una ciudad muy segura y que no habría ningún problema por lo cual Mahiru se pusiera a trabajar de noche en el negocio de sus padres, pues la verdad es que no era una situación, eh, no diría favorable, pero pues no común, ¿no? O sea, no es tanto el hecho de que Mahiro trabaje siendo un adolescente, sino que incluso lo haga de noche, ¿no? Es como de, pero ¿por qué lo mandan de noche? ¿Cómo es que no les importa si va a dormir bien, si al día siguiente tiene que ir a la escuela temprano, etcétera, ¿no? Entonces sí había un abandono muy grande por parte de la familia de Mahiru, y él, por supuesto, que era consciente de eso, ¿no? Sin embargo, pues no podía hacer nada más que aguantar hasta el límite. Y ahí es donde se presenta el personaje de Kiku como, como la salvadora, o como la que saca o la que puede sacar a Mahiru de toda esta vida de porquería, ¿no? Pero se nos va explicando muy poco a poco. De hecho, al principio Mahiru se nos presenta como una persona totalmente convencional, ¿no? Viviendo su vida de día, etcétera. Un día Akira se lo topa dormido en la escuela y le dice, pues, pero ¿por qué estás dormido, no? Y nada, que mientras Ko andaba haciendo de las suyas con Asuna en las noches, pues este vato también ya andaba con alguien del que después sabríamos que también era una vampira, ¿no? Entonces básicamente estaban viviendo las mismas situaciones y tenían también los mismos objetivos. ¿Por qué? Porque Mahiru también deseaba convertirse en vampiro, pues para dejar atrás toda la vida tan difícil que tenía con su familia y todas estas expectativas que lo estaban consumiendo, que estaban acabando pues con su vida, ¿no? Pero Kiku conoció a la madre de Nasuna y tenían el mismo objetivo, que era convertirse en humanas. Y la manera en la que ellas pensaban que se podían convertir en humanos era enamorándose de un humano. Sí, es decir, una especie de proceso inverso a lo que normalmente sucede. Es decir, para que un humano se convierta en vampiro, tiene que enamorarse de uno y dejar que le chupe la sangre. Entonces, para que suceda lo contrario, la vampira tiene que enamorarse de un humano, y cuando ella le chupe la sangre al vampiro, ella se va a convertir en un humano. Entonces, no estaba muy en claro al momento de plantear esa situación entre la madre de Nasuna y de Kiku, pero los experimentos se hicieron y al parecer la madre de Nasuna sí logró enamorarse de un humano, a tal punto de que se embarazó ella
de un humano, es decir, la procreación no sucedió de la forma vampira tradicional, sino que poco a poco ella se fue convirtiendo en humana y todas sus formas de vivir se convirtieron en formas humanas. Pero se nos explica a través de varios flashbacks de varios personajes que eso también tenía consecuencias funestas, es decir, principalmente si un vampiro pues ya había vivido una cantidad innumerable de años, 100, 200, 300, 400 años, etcétera, al momento de convertirse en un humano, toda esa edad acumulada se iba a descargar de manera biológica en el cuerpo del vampiro que se estaba convirtiendo en un humano, es decir, que significaba su muerte. ¿Sí? El momento del enamoramiento de un humano de un vampiro para con un humano, pues era una forma de morir, porque pues no pudiera decir que en el canon, pero pues en el folclore más bien de los vampiros, pues se dice que son inmortales, ¿no? Que podrían tener ciertas debilidades hacia el ajo, etcétera, pero en este mundo de Kotoyama pues no es así, sino que las únicas dos formas de morir para los vampiros, la más conocida era dejar de comer, de tomar sangre por 10 años, por lo cual eso te iba a acabar, es decir, de manera física ibas a dejar de tener pues nutrientes y ibas a morir, pero pues era un proceso muy desgastador, muy desgastante, muy eh, como si estuvieras en un proceso de limpia de una adicción, ¿no? Eh, sí, o sea, estos 10 años de abstención pues no podrían ser fáciles para ningún vampiro y a final de cuentas podrían morir tratando de saciar su hambre de un solo jalón en esos 10 años y de todas formas eso sí, se iba a significar su muerte, ¿no? Una muerte bastante cruel, una muerte bastante dura, una muerte bastante, eh, pues sí, solitaria, ¿no? Pero supongo que dentro de este miedo, Kiku lo que quería pues era una manera mucho más tranquila de morir, ¿no? De alcanzar, de terminar con su longevidad de tantos años, de tantos objetivos fallidos, etcétera. Entonces no es cuestión de que Kiku se haya querido enamorar en específico de Mahiro, ¿sí? Sino que ella tenía una obsesión, ¿sí? Y su obsesión era enamorarse. Eso era lo que quería Kiku. Entonces, no era tanto de quién, cuándo, qué características, sí, o sea, no era una situación personal, una situación que se da, sino que se busca. ¿Sí? Y aquí es donde va a entrar mucho en confrontación pues, mi manera de pensar para cómo se terminó la serie. Pero entonces es básicamente como esta clásica obsesión que pueden llegar a tener ciertas personas, no necesariamente mujeres u hombres, de tener una fiesta, de que todo sea muy lujoso, sobresaliente, de que se guarden unos recuerdos increíbles y que la persona con la que se realice eso realmente quede en un segundo plano, ¿sí? La forma en la que se nos expresa todo esto es que Kiku estaba obsesionada con las películas de romance, ¿sí? Y sigo diciendo la palabra obsesión porque yo creo que va a ser la manera en la que se pueda describir toda la relación que tuvo con Mahiro, con el pobrecito Mahiro.
Em, pues porque poco a poco nos van explicando cómo eran la dinámica entre ella y Mahiro y a través de los ojos de Mahiro, ¿no? Él decía, pues es que siempre que vamos al cine vemos películas de romance, ¿no? Porque son las que le gustan a Kiku. Lo único que me da un poco me saca un poco de rollo es que en alguna de ellas siempre alguien muere, ¿sí? Es como esta tendencia, pues no sé si decirla tóxica o no sé, deformada más bien, esta tendencia deformada a tener un amor de este tipo, ¿no? Así como muy idealizado, ¿sí? Entonces Mahiru lo deja todo, ¿sí? Es decir, hace un poco lo que Ko, pero de una forma mucho más drástica, es decir, pasa de ser el muchacho perfecto, sonriente, súper popular, súper amable, súper trabajador, etcétera, a ser un vato sombrío, una persona como un tanto mezquina, como un tanto grosera. Pues de hecho tiene una confrontación con Ko, ¿no? Le dice, antes de que sucediera como su rompimiento, porque es una parte de la obra, el rompimiento de su amistad, le dice, vamos a competir, ¿no? A ver quién se convierte en vampiro primero. Es un poco de broma, pero pues realmente Mahiru sí lo estaba viendo así, ¿no? Y Ko como que no le agarra mucho el hilo y ya después se da cuenta de todo lo que había pasado Mahiro, ¿no? Con su familia, se da cuenta de que Kiku pues en realidad lo está utilizando, ¿no? Lo único que quiere Kiku es enamorarse de alguien, no tiene nada que ver con Mahiro y de hecho las consecuencias pueden afectar pues de manera negativa, lo están afectando, ¿no? Deja a su familia, deja de vivir en su familia, dejan de tener contacto con nadie, se despide de su amigo a golpes, o sea, se pone una super mega friega entre los dos, este, y digámoslo así, que experimenta una especie de secuestro emocional por parte de Kiku, ¿no? Y para Kiku esto es súper mega romántico, ¿no? En un plan idealizado de es que él está dejando todo por mí, él es una persona maravillosa porque también quiere ayudarme a cumplir mi objetivo y si me ayuda a cumplir mi objetivo, quiero que sea Mahiru porque es muy, pues no sé, es, eh, es un poco impersonal las razones que puede dar Kiku sobre su relación con Mahiru y Mahiru a final de cuentas lo único que quiere es huir también de su vida anterior, de toda esta presión, de todo el dolor que le causó la pérdida de su hermano y cómo su familia pues lo tomó de la peor manera posible, ¿no? Ignorando a su hijo que sí estaba vivo. Y y él quiere dejar todo eso, ¿no? Como con cierto resentimiento, como de ya estoy harto, como de me voy a convertir en vampiro ya a la chingada para dejar de experimentar todo esto, ¿no? A final de cuentas, pues sí era como un escape, una salida pues fácil a todas esas broncas y entonces es una especie de pues uso mutuo, ¿no? Kiku pues ha tenido un sinnúmero de descendientes, a todos los termina pues como abandonando. Eh, hay un personaje un poco secundario que la cuida desde las sombras, ¿no? Pero al final de cuentas pues es también independiente, eh, se encarga un poco de limpiar los desperfectos que los vampiros van dejando a su paso, en ese caso Kiku, ¿no? Como ella había sido una de las vampiras que había tenido más descendientes, pues eso significaba más problemas, sus descendientes no necesariamente eran pacíficos,
sus descendientes no necesariamente siguieron su vida así como si nada, ¿no? Entonces, mmm, pues hay una parte de la historia en donde hay toda esta tensión en la que Ko se quiere reconciliar con su amigo, pues porque él realmente no quería competir para ver quién se convertía primero y como existe toda esta contraposición de ideas, ¿no? A final de cuentas, Majiro está tomando una salida pues incorrecta, visto desde el punto de vista de Ko, y Mahiru está celoso de Ko, porque pues él nunca cambió su forma de ser, él nunca, digámoslo así, que llegó a ese mismo punto en el que él tuvo que llegar de fingir ser una persona perfecta, una persona siempre sonriente, siempre dispuesta, siempre amigable, siempre en grupo, etcétera. Entonces eso era lo que le molestaba a Mahiru, ¿no? Que Ko era una persona auténtica y en su manera auténtica de ser, pues se dio la casualidad o se dieron las circunstancias de que terminó en la misma situación que él, ¿sí? De tener la posibilidad de convertirse en un vampiro. Es por eso que en bromas serias, le planteó eso, ¿no? Eso de ganarle en algo, ¿no? A pesar de que él tenía todo, entre comillas, ¿no? De manera vista de forma social, pues lo tenía todo, era popular, podía conseguirse a la chica que quisiera, era una persona eh, guapa, etcétera, ¿no? Y no significa que el Ko no tuviera lo suyo, pero pues él no aparentaba nada. ¿Sí? A él no le gustaban esas cosas de aparentar y quizá en eso era lo que chocaban más. Incluso tanto Mahiru estaba como celoso de la forma de ser de Ko, pero Ko al mismo tiempo quería ser como Mahiru, pero pues no sabía las razones por las cuales Mahiru era así. Y ya cuando pues conoció un poco más su trasfondo, pues lo entendió un poco más, le dolió más su rompimiento con él, este, se esforzó pues por reconciliarse antes del final y ahí es donde quiero poner el dedo pues un poco sobre pues sí, sobre la lógica de, pues de la premisa que se nos plantea más o menos como a la mitad, en donde dicen que si un vampiro se enamora de un humano y ese humano se enamora del vampiro al mismo tiempo, si sucede que si sucede que tienen su relación de chupar sangre, los dos mueren. ¿Sí? Es decir, si la manera de volverse un humano para un vampiro es enamorarse de otro humano. ¿Sí? Y cuando sucede eso, pues la edad física de todo lo que ha vivido le va a cobrar factura y en ese momento viene todo el desgaste y acaba con su vida, ¿no? Pero el hecho también de que un humano tenga este contacto con un vampiro que se ha enamorado de él, significa una posible muerte, es decir, como si haberle chupado, haber sido consumido por un vampiro fuera una especie de veneno mortal. Es decir, ¿cuál fue el desenlace de Kiku y Mahiru? Pues un doble suicidio, ¿sí? Es la manera en la que yo puedo interpretar el final de estos dos personajes. Porque Kiku estaba demasiado obsesionada con el enamorarse de alguien. Para ella la manera principal de la que esto se demostraba era que Mahiro había dejado todo
que le gustaban o que pensaban cosas parecidas y realmente la manera en la que le pidió a Mahiru pues dejar todo por ella pues fue bastante egoísta, ¿no? Porque le pide deshacerse de todas sus cosas. ¿Por qué? Pues porque para un vampiro la única debilidad que existe en contra de los humanos son sus pertenencias de cuando era humano. Entonces Mahiru acepta y se deshace de todas sus pertenencias menos de su celular. Entonces un día lo deja como donde estaban viviendo y esta Kiku lo agarra como un poco enojada, ¿no? Según ella, pues traicionada porque Mahiru le había dicho que iba a dejarlo todo por ella y de esa forma pues estaba asegurando de que no iba a tener ningún problema, ¿no? De que no se iba a poner en peligro al deshacerse de todas sus cosas. Pero Mahiru continuó con su celular pues porque estaban sus recuerdos con sus amigos, principalmente con Ko y con Akira. Porque pues eran los vínculos más significativos que tenía con ellos dos. Entonces es bien... a mí me conflictó demasiado ver a Kiku su actuar en ese capítulo donde toma el celular de Mahiru porque pues si bien lo está espiando, como ve sus cosas y etcétera, más bien lo que realmente le preocupaba a ella era que Mahiru se fuera a dar cuenta de que ella pues como había espiado sus cosas y no quería que se diera cuenta o no quería que la dejara, más bien no quería que la dejara, no quería que rompiera su relación por haber espiado en su celular. Y eso era lo que le preocupaba más, ¿no? Cómo explicarle, cómo hacerlo ver sin que se fuera a molestar, etcétera. Y a final de cuentas, pues para Mahiru no fue ningún problema, ¿no? Para Mahiru su explicación más sencilla fue, pues, ¿sabes qué? Es que no me quise deshacer del teléfono, pues porque ahí están mis recuerdos con mis amigos. Y pues para nada, eso para nada era un problema para Mahiru, ¿no? Como tenía todo el sentido del mundo explicarle eso a Kiku. Y Kiku, pues nada, ¿no? Como realmente no le representó ningún problema, pues siguieron con su plan. Lo triste o malo de este desenlace es que antes de la reconciliación o de la despedida de Ko y Mahiru, eh, Nasuna habla con él, con Mahiru, para preguntarle cómo había sido su relación con Kiku y es ahí donde nos damos cuenta pues de todo, ¿no? De todo cómo había sido, de las dinámicas que tenían y si él realmente también estaba o sabía o era consciente de que estaba enamorado de Kiku, porque pues Nasuna como, como una buena amiga de su novio, pues sí, de su novio básicamente, trató de advertirle, ¿no? Trató de decirle, mira, no sé si esto es verdad, pero dentro de todas las leyendas urbanas o dentro del conocimiento que se conoce sobre los vampiros, si tú te enamoras de una vampira que está enamorada de ti, muy probablemente vas a morir. Pero pues para él ya sabía eso. Él ya sabía eso y él conscientemente estaba tomando esa decisión, ¿no? En cambio, Ko, pues trata de entender las razones de Kiku, ¿no? Se va y la confronta porque pues también tiene estas dudas, ¿no? Como ella conoció a la madre de Nasuna y ella básicamente murió por enamorarse de un humano, por embarazarse de un humano, por querer volverse una humana bajo estas condiciones, pues estaba preocupado de lo que le pudiera pasar a su chica y no sabía qué hacer. Como Kiku era, pues digámoslo, la reina de los vampiros y que ya tenía como más experiencia, más conocimiento, pues quiso un poco
aclarar todo esto sin lograrlo, la verdad. ¿Por qué? Pues porque el desenlace de Kiku y Mahiru fue ese. Fue que al momento de conscientemente convertirlo en vampiro, Kiku se convirtió en humana y murió, pero también Mahiru murió. Y, y esa escena es, no sé, como terrible, es como, espera, ¿por qué Mahiro se está muriendo? No, no, espera, no. Eso no se supone que debería pasar, ¿no? Y es por eso que digo que es una doble desvivisión, pues porque los dos eligieron ese camino. Sí, los dos estaban tratando de terminar con su existencia y eligieron como esta situación común. No era realmente que estuvieran enamorados tal vez el uno del otro, sino que estaban usándose para alcanzar un objetivo, digámoslo así, podría decirse que es superficial, pero más bien un objetivo deformado con el pretexto del enamoramiento, ¿no? Podría sacarle muchas metáforas a eso y decir que el amor es morir, etcétera, lo que realmente amar es dar la vida por el otro, pero no quiero hacerlo porque no estoy en, no estoy de acuerdo con ese tipo de percepción de esas relaciones, ¿no? Como de sacrificio, de darlo todo por la otra persona, de, de pensar que si la otra persona deja todo por mí es porque realmente está enamorado o enamorada de mí. Digo, no es una versión o no es una manera con la que yo pudiera estar de acuerdo y que siento que el autor lo plantea a propósito, ¿no? Lo plantea como una preocupación que se queda para nuestros protagonistas, como un miedo, como una especie de tregua de decir, ¿sabes qué? No quiero que pase lo mismo que les pasó a ellos dos, contigo y a mí, así que ¿qué vamos a hacer, no? Y hay una separación a raíz de eso, ¿no? Entre Nazuna y Ko. Eh, pero bueno, terminando con esta manera de ver, entramos a lo que viene siendo el tema central de, de la manera de ver las relaciones románticas a través de Nazuna y Ko, pues porque tiene muchas etapas. Es una historia que se plantea a través de situaciones diversas, no solamente de una obsesión o de un miedo, sino que pasan por muchas etapas que pudiéramos decir realistas de enamoramiento. Desde lo primero que es la simple atracción sexual, que es lo más básico, ¿no? Esta confusión entre las sensaciones o las pulsiones sexuales y el enamoramiento real. Hay una frase que dice Nazuna que se me hace increíble, ¿no? Y yo pensé cuando lo escuché, wow, este anime es totalmente para personas de cualquier edad, ¿no? Porque ayuda a comprender cuáles son las directrices de una relación saludable. Es decir, este, en un principio le dice Nazunako, le dice, mira, te lo tengo que explicar así porque es una forma fácil en la que la entiendas, pero normalmente no es saludable separar lo sexual de lo emocional. Y yo me quedé así como, güey, gracias. Fue genial, fue genuino, fue una declaración real, ¿no? De lo que realmente uno esperaría que fuera o cómo le gustaría experimentar las cosas, ¿no? Y entonces, pues como todo un buen niño
de 14 años, pues Ko no sabe qué hacer para enamorarse de Nasuna, ¿no? Hay un momento en el que le pide consejo a Seiri, pues porque Seiri es una experta y le da una listita de qué hacer, pero Nasuna Lolo se da cuenta y le dice, nah, hombre, si nomás le estás haciendo caso a esta morra loca, pues no me interesa nada y se va, ¿no? Y lo vuelve a dejar así como en el limbo, pero Nasuna tiene una forma de ser espectacular. No quiero encasillarla en este arquetipo de la típica muchacha que aparece para provocar un crecimiento en todos los sentidos, espiritual o madurez en el protagonista. Es por eso que yo no digo que Ko es el protagonista, sino que entre los dos se da el protagonismo. Y eso es porque si bien Nasuna se presenta como un personaje egoísta al principio, pues que solo quiere beber la sangre que le gusta de él porque está muy rica, etcétera. Aparte de que tiene un humor muy gracioso, un poco aunando ahí al fanservice, ¿no? Porque hace chistes así rojos, este, de doble sentido, etcétera, y cuyas traducciones dan mucha risa también. Este, no es la típica pixie dream girl de las películas románticas o de las series de romance o de harem o de lo que sea. O sea, no es la típica personaje que solo está ahí para causar el desarrollo del protagonista. Ella misma tiene su carácter, ella misma tiene sus convicciones, ella misma está luchando contra otras presiones sociales de su propio mundo. Ella misma está yendo en contracorriente de lo que se espera de ella. Y yo creo que lo que valoro más sobre las interacciones que tiene con Ko es que siempre está aclarando de forma directa los malentendidos. A lo mejor no tantas veces es por su iniciativa, pero a final de cuentas sí lo termina haciendo, ¿no? Sobre todo porque Ko, si bien parece un inmaduro de 14 años, muchas veces sus reflexiones son van hacia un punto importante, ¿no? Es decir, se preocupa por qué es sentir enamoramiento, se preocupa por saber cómo es cuando te enamoras de alguien, se preocupa por lo que siente Asuna, se preocupa por sus propios sentimientos de celos cuando ve que otros hablan con ella o que le tiran el rollo y actúa en consecuencia, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que Ko experimenta como este pánico al saber que los vampiros son capaces de desvivir a los humanos de un instante para otro, Nasuna le hace así la aclaración lo más cercano posible, le dice, ok, dude, tranquilízate, yo no te voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque sé controlarme. Tendrían que pasar pues todo este proceso doloroso que toma un vampiro para dejar de tomar sangre en 10 años y perder los estribos. Pero ella se queda con él, ¿no? Le hace saber, espérate, o sea, sí existen vampiros que se pueden volver psicópatas, pero yo tengo el control, o sea, a mí no me va a pasar eso porque yo sé cómo soy, ¿sí? En cambio, uh, yo creo que el momento más natural, el momento que más me gustó del manga es cuando finalmente Nazuna acepta sus sentimientos hacia Ko. ¿Por qué? Pues si bien al principio está reacia, ¿no? Ella no quiere tener nada que ver con eso, pero por lo menos al final de la serie de anime cambia su dirección. Es decir, comienza a valorar a Ko como una persona que quiere enamorarse de ella, es decir, le va a corresponder
¿sí? Va a comenzar a corresponderle, va a comenzar a tener una relación bilateral con él y ya no es simplemente por intereses comunes. Lo va a apoyar cuando se separe de su amigo. Y si bien pareciera que estoy diciendo que está actuando como la clásica Pixie Dream Girl de las películas americanas o románticas, no se queda en eso, no se queda en eso. Este, Pudiera decirse que Nasuna incluso siempre estuvo pendiente del bienestar de Ko, ¿no? A pesar de que su actitud dijera otras cosas o que pudiera interpretarse como pues que no confiaba en él. Al final de la serie se nos muestra la razón por la cual se acerca a él, ¿no? A lo mejor nosotros nada más nos damos cuenta en el momento en el que Ko está teniendo esta tentación de tomarse una bebida alcohólica y ella llega y lo detiene, pero no lo detiene por casualidad. Ella se da cuenta de que está haciendo algo malo y lo está protegiendo, lo está ayudando, quiere quiere que cambie el rumbo de su vida, porque puede ser que en ese mismo momento que Ko se tomara esa cerveza, ya su vida se fuera al carajo, ¿no? O tomara un rumbo totalmente negativo. Entonces no es igual que la relación entre Kiku y Mahiru, porque Kiku sabe que está gacho dejar todo por ella. Sabe que Mahiru cambia su forma de ser, es decir, deja de aparentar ser una persona perfecta. Familia e incluso, si bien le ofrece apoyo al decirle que está bien odiar a las personas que te han hecho daño, lo sigue dejando como en esta soledad, ¿sí? No hay un acompañamiento, solo es un te voy a hacer madurar a fuercitas para que tú cumplas también con mi objetivo, ¿no? Y Nasuna no funciona así. Nasuna, de hecho, al tener como toda esta mmm, perspectiva al contracorriente sobre su propio mundo vampírico, siempre está a su ritmo, un ritmo fuera de las presiones sociales. Aunque sea de un mundo vampírico, el mundo vampírico tiene unos estándares. Aunque sea un mundo vampírico, tiene unas expectativas para con cada uno de los vampiros, que es tener descendientes porque sí. Y como ella tenía esta forma muy a su manera de mantenerse viva, ayudando, entre comillas, a otras personas a dormir, sin involucrar jamás estas intenciones de querer dejar descendientes, pues Ko viene a confrontar un poco también esta visión, pues pudiera decirse que es inmadura o más bien irreal, puede ser, ¿no? Porque a final de cuentas, de la misma forma que los humanos tienen posibilidades biológicas de tener descendencia, pues los vampiros también las tienen, ¿no? Y como que hay ciertas leyes que si se van en contra de ellas, pues es como tabú. Eh, pero, pero bueno, tanto Nasuna hace crecer a Ko como Ko hace cambiar a Nasuna, ¿sí? No para mal, sino para que su relación cada vez sea mejor, sea más natural, más pues sí, que se desarrolle de la mejor manera. Y yo creo que esto se representa muy bien en el capítulo en el que por fin se confiesan, pues ambos que están enamorados uno del otro, ¿no?
Primero que nada nace se da cuenta miles de años antes que Ko, ¿no? De sus sentimientos hacia Ko. ¿Por qué? Pues porque todas las experiencias que han tenido juntos pues le han hecho darse cuenta de que es una persona increíble, ¿no? A su manera, que le ha confrontado pues todos esos prejuicios del mundo vampírico. Él mismo los ha confrontado a su manera, ¿no? Sin juzgarla a ella más que nada. Porque, pues, quién sabe cómo le hizo Ko sin tener supervisión adulta para tener ese tipo de madurez, ¿no? Tal vez toda la presión social que aguantaba lo hizo él mismo ser consciente de que era una porquería juzgar a los demás. Eh, y pues por eso nunca juzga a Asuna. Si bien le busca bronca o la cuestiona, nunca es hacia su persona pues sí, esos cuestionamientos o esas reflexiones. Este, y pues de la misma forma, Nasuna tiene una condición anormal. Es una condición anormal en el mundo de los vampiros, que es ser mitad humana. ¿Sí? Como ya habíamos dicho, nunca se deja en claro si es una especie de reencarnación de su madre, pero sí se deja muy en claro que su madre murió porque se convirtió en humana, porque se enamoró de un humano. Y de esa relación ella nació como mitad vampiro, mitad humana desde el principio. Y en cierta mitad de la serie, más o menos, Ko tiene la capacidad de adquirir las capacidades vampíricas por cortos tiempos, periodos de tiempo. Es decir, se le considera a Ko mitad humano y mitad vampiro. Es decir, no se le podría considerar vampiro en su totalidad porque tiene que cumplir con ciertos detonantes estresantes para poderse volver vampiro y tener como todas las propiedades de los vampiros del mundo de Yofukashi. Entonces, poco a poco se nos va dando a entender que como estos dos monos, pues no aplican las condiciones típicas o normales que aplicarían para el mundo de los vampiros completos, ¿no? Es decir, si un vampiro se quiere volver humano, se tiene que enamorar de un humano y eso se va a significar su muerte, ¿no? O de la misma forma que un humano solamente se puede convertir en un vampiro cuando se enamora de una vampira y esta vampira le chupa la sangre. Pero esas condiciones poco a poco se van diluyendo en estos dos personajes. Es como si fueran la excepción, ¿no? Y al menos así se nos plantea pues desde que Ko comienza a manifestar sus poderes. Es donde se empieza a sembrar la pregunta de ¿realmente les va a pasar lo mismo que a Kiku y Mahiru? ¿Realmente se tendrían que cumplir exactamente las condiciones que se nos van planteando y vayan a tener el mismo final? Si Nasuna ya es mitad humana, realmente pues no tendría que buscar la forma de... Bueno, de ella nunca fue su intención volverse humana. Ella ya nació así. Y Ko ya hasta cierto punto había alcanzado su objetivo inicial de convertirse en vampiro, o sea, ya tenía la capacidad de hacerlo, solamente tuvo que aprender a controlar la forma en la que lo hacía y hasta el final de la serie lo pudo pues conservar, ¿sí?
Mm, pero bueno, esos detalles que ponen en cuestión la resolución del manga, porque pues el anime no llega hasta ese punto, son las cosas que me mantuvieron en vela hasta que, hasta que salió el último tomo del manga. Eran las cosas que yo esperaba que se fueran a solucionar o que el autor fuera a responder. Y no significa que porque no sucedieron así, pues no me haya gustado el manga o el desenlace. En realidad yo disfruté mucho el momento en el que pues Ko ya sabe, se da cuenta, ¿no? Un poco de que Nazuna está enamorada de él porque deja de tomar su sangre. Le ofrece, le dice, oye, no has tomado mi sangre en bastante tiempo, no quieres darte, ¿no? Pues lo necesitas, ni modo que te vayas a estar aguantando, ¿no? Y ella se resiste, se resiste, se hace una tensión muy grande entre ellos, pues porque no le quiere hacer daño, ¿no? Ella ya es consciente de que Ko muy probablemente también está enamorado de ella y de que su amor correspondido, lejos de ser una bendición, sea una maldición. Así lo plantea ella, pero desde un punto de vista igual, desde la biología planteada por los rumores o por todas estas leyendas de este mundo, ¿no? Ya estamos llegando casi al final de la historia. Ya en este punto ya son pues demasiados spoilers los que se pueden decir. Pero aún así pienso que vale mucho la pena el ver las etapas, cómo se plantean a través de estos dos personajes, ¿no? Ya mencioné un poco los celos, mencioné la aclaración de los malentendidos a través del diálogo, eh, pues el miedo a hacerle daño a la otra persona. Y el último punto yo creo que es el más difícil de digerir, porque cuando yo terminé el manga tenía la idea de que haría este video en cuanto el mismo día que leyera el último tomo, y la verdad es que no pude hacerlo. Quedé tan como conmocionado, como tan conflictuado, con demasiadas preguntas todavía planteadas que no sabía qué decir. Entonces poco a poco tuve que ordenar estas perspectivas tanto de Seiri como de Kiku como de Nasuna y Ko para poder desglosar cómo digerí el final de la obra. Y es que pues ya los dos en un punto están como pareja. Eh, Ko y Nasuna con toda esta miel, ¿no? Con toda esta sensación de enamoramiento, valga la redundancia, pues de eso se trató toda la serie, ¿no? De que se llegara a ese punto, por lo menos Ko, ¿no? Pero cuando él mismo se da cuenta que es correspondido, pues se pone muy feliz y muy triste al mismo tiempo, ¿no? Porque Nasuna no le quiere hacer daño y se aleja de él. Y todos los demás vampiros le empiezan a echar bronca y le dicen, güey, pues es que esta morra ya no está tomando sangre en absoluto. ¿Por qué? Porque está enamorada de ti, pero no puede tomar tu sangre porque puede ser que te mate cuando haga eso. O que ella misma se muera a pesar de que pues ya es mitad vampira, ¿no? Pero estaba siendo pues encasillada en las
normas o en los estándares de los vampiros convencionales, ¿no? Y también Ko, a pesar de que pues ya podía disfrutar de las ventajas de ser un vampiro de manera parcial. Um, es muy doloroso lo que se plantea en el último capítulo, pues porque desde que se plantea esta idea, para mí, la posibilidad de que ellos fueran a morir por tener un mutuo enamoramiento, para mí se replanteó dadas a las condiciones en las que se llevó a cabo por Kiku y Mahiro, ¿no? Por lo que ya he contado anteriormente, que sería que realmente no estaban enamorados del otro, o si lo estaban de una forma muy obsesiva, ¿no? Es decir, no tenía nada que ver con la otra persona, sino que Kiku lo único que hizo fue encasillar a Mahiro en unos estereotipos que aprendió a través del cine. Suénele familiar a quien suénele familiar, casi todos nosotros hemos pasado por eso. Y y Mahiro, pues entre la competencia que traía con Ko y toda esta vida de la que quería salirse, pero ya, pues fungió como un doble veneno. O sea, realmente alcanzaron sus objetivos, pero de una forma muy tergiversada, muy deformada, ¿no? Y es por eso que yo tenía la duda, tenía demasiadas ganas de que eso se pusiera, se respondiera, ¿no? O sea, que Nasuna y Ko vinieran a responder que eso estaba mal, ¿sí? Es decir, que eso no había sido verdadero, sino que la forma en la que ellos lo estaban llevando era la forma pues verdadera, ¿no? Auténtica, que iban a sobrepasar esa dificultad, que eso no les iba a pasar a ellos, pues. Pero no fue así. Eh, no podía faltar el clásico capítulo de la playa y el mismo prólogo de la obra pues te da a entender que va a haber una separación. Sí, en el último capítulo dice, agradezco por todo lo que conocí en la noche. Tanto Ko como Nasuna se dieron cuenta del amor que sentían el uno por el otro, pero la vampira y el humano no podían mantener la relación que han llevado hasta ahora. Me divertí, me alegra haberte conocido. El amor y la juventud nacieron a medianoche. Concluye la divertida historia de amor nocturna entre ellos dos. Entonces, ya el mismo prólogo te va diciendo pues que ya valió queso todo, ¿no? O sea, que ya quedó, ¿no? O sea, no va a ser posible sobrepasar esas leyendas o ese mismo precedente que dejó Mahiro y Kiku porque murieron, ¿no? O sea, literalmente se les murieron así enfrente de ellos, ¿no? Pues sí, por estar a su manera muy retorcida, buscando objetivos similares. Eh, entonces ese miedo no desaparece ni en Ko ni en Nasuna. Y pues de alguna forma u otra, a punta de fregazos literal, le hacen entender a Ko pues que se va a tener que despedir de Nasuna, por lo menos hasta que pase un año, para que él ya no sea apto para convertirse en en su descendencia y de cierta forma al perder esa posibilidad, pues que Nasuna pueda seguir viviendo su sangre. Pero es contradictorio, ¿no? Porque por el lado de Nasuna, al estar enamorada de Ko, ya no quería beber la sangre de él,
porque le daba miedo de que esto fuera a matarlo, ¿no? Y como ella estaba enamorada de él, pues dejó de tomar sangre de la manera convencional, ¿sí? Porque hay otras maneras como asaltar bancos de sangre o tener compas en los hospitales y que te rolen sangre a cada transfusión. Entonces, Nasuna toma la iniciativa más que nada porque Ko pues demuestra que es un niño de 14 años y que las despedidas no son para nada fáciles para ninguna persona, ¿no? Y él no quiere hacerlo, de hecho, pues lo hace a fuerzas, ¿no? Lo hace orillado por el resto de personas. Fíjense que es muy interesante cómo se plantea a los dos personajes, pues como estas personas que van como fuera de la caja, que tienen tiempos diferentes, que tienen perspectivas, pues no contracorrientes necesariamente, pero distintas, ¿no? Hacia lo social. Y a final de cuentas, si lo social termina influyendo demasiado, no tanto por una presión de estándares, sino porque como toma demasiada relevancia el resultado, ¿no? O sea, como es que incluso ya vieron frente a sus ojos que estos dos se murieron en esas condiciones, ¿cómo van a ir en contra de eso? O sea, pues no, ya acepten que lo de ustedes no va a poder ser, ¿no? Por, para salvar a cada uno, para salvar al contrario, ¿no? Para que Ko no dañe a Nasuna y que Nasuna no dañe a Ko. Como si el amor necesariamente tuviera que tener esta parte tóxica, ¿no? Yo creo que eso es lo que más me conflictuó, que ya se daba por sentado que el mismo resultado de Kiko y Mahiro iba a ser en el de Ko y Nasuna. Y la manera en la que rodea eso el autor, pues para mí no, pues sí, o sea, a las expectativas que se crearon en mí fue, ellos van a romper con eso y van a demostrarnos que al carajo, ¿no? Que no les va a pasar nada y que lo van a hacer a su forma de todas maneras. Y no es que no lo dejaran hacer así, pero pues la escena de la playa en donde se separan está muy dura, ¿no? El sueño que tiene Nasuna eh, al pues fantasear que como que siempre conoció a Ko desde que eran pues como si ella hubiera sido una humana desde el principio, ¿no? Me recordó bastante Evangelion, como el what if que hubiera pasado, pero se despierta y Ko pues, le propone que vayan a la playa para despedirse y pues Nasuna como también ya era bastante consciente de que tenían que separarse, pues lo acepta, ¿no? Y está muy muy bonita la escena de la playa, pero a mí sí me rompió muy cañón el corazón, porque pues se nota la distancia, ¿no? Tenemos a Ko en la orilla del mar, eh, pues parado, así como viendo cómo Nasuna se va y Nasuna pues usando sus poderes pegando un mega salto, ¿no? Y cómo se va planteando, o sea, una distancia muy marcada, ¿no? Como esto no se va a poder y no hay otra resolución más que acabarlo, ¿no? O separarnos. Y en otro de los paneles, en donde pues ya se dan el último beso, bueno, el último beso entre comillas, pero pues tienen su plática en la fogata, tienen o sea, la comunicación entre ellos dos siempre me gustó demasiado porque si en algún punto podían divagar o dar un poco rodeos, de todas formas terminaban yendo al punto.
Entonces aquí, pues pese de que Ko no quería decir, no quería despedirse y todo, pues Nasuna así toma la iniciativa y le plantea las cosas como son, ¿no? Le dice, mira, pues nos vamos a tener que separar y por lo menos va a ser un año, porque pues de esa forma así, aunque yo todavía pueda llegar a tener sentimientos por ti, ya no te va a hacer daño si te vuelvo a chupar la sangre, pero pues eso involucraba que hasta cierto punto Nasuna también dejara de estar enamorada de Ko, ¿no? Como que en esta separación, preocupándose del uno por el otro, pues se iban a ir entre las patas, pues lo que estaban buscando desde el principio, al menos, pues sí, al menos Ko. Yo no podría negar que Nasuna no quería enamorarse. De hecho, en Ko siento que encontró como la oportunidad perfecta para poder hacer las cosas a su manera, porque pues no era una persona convencional tampoco. O sea, él mismo en sus reflexiones, miren, aquí está, donde ya se están despidiendo en el metro, y pues el mismo Ko es muy pasivo en estas últimas escenas, ¿no? Pero después se recupera. Eh, yo se lo atribuyo pues a que es un niño de 14 años y la verdad cuando tienes esa edad no, no, no puedes forzar a nadie a tener como una resolución. Tienes 14 años, ¿no? Y ya simplemente Nasuna se va volando, le dice pues que lo ama y a partir de ese panel pues nomás hay un poco de resignación, bueno, mucha resignación por parte de Ko. No me deja de resonar escenas de Evangelion. Aquí está así en el metro sentado, se queda un poco dormido, se va llenando la gente hasta que ya pasan al siguiente día, donde él vuelve a tener pues una vida normal, se levanta para ir a la escuela, sigue básicamente con su vida, ¿no? Eso pues es doloroso de ver, pero al mismo tiempo se da a entrever, no se ve demasiado claro, pero se da a entrever pues que Ko no se va a dar por vencido tan fácilmente, ¿no? O no, si bien va a aceptar la resolución de Nasuna porque pues también eh, cabe dentro de él la coherencia o él mismo acepta de decir, pues es que sí es cierto, o sea, yo me puedo morir y puedo provocar la muerte de la persona que quiero, ¿no? Y pues lo que hace es volver a entrar en contacto con este personaje que fungió como un catalizador de muchos problemas y resoluciones, que es el de la detective, ¿no? Parecía que ya no la iba a volver a ver, pero al final como que el autor se arrepiente un poco de eso, ¿no? Y dice, no, ¿cómo va a dejar de tener contacto con esta persona tan importante? Y la detective, pues en un principio pareciera que es como una especie de um, premio de consolación, ¿no? ¿no? No lo digo en un mal sentido, pero la relación de ellos dos también siempre fue un poco mucho de coqueteo, más por parte de la detective, como pues es mayor que él, es atractiva, le daba un poco de coraje que anduviera con Asuna, ¿no? Este chico. Quería un poco sonsacarlo, ¿no? Aparte de protegerlo, de evitar que se volviera vampiro y que ella tuviera que tener que cazarlo, etcétera. Este, había poquito cercanía, ¿sí? Esa es la palabra, había cercanía. Entonces cuando regresa con ella, se siente como de, bueno, pues va a vivir su vida, pues acompañado de esta persona que pues también lo quiere y va a estar pendiente de él.
se nos da, se nos da a conocer que todavía tiene sus poderes, que los usa de vez en cuando. Y el último capítulo se llama Y después, que también me recuerda a Evangelion el título. Son 200 capítulos en total, entonces ese es el número 200. Ya nos da la perspectiva final de Nazuna, eh, viviendo en un lugar pues apartado, en un lugar cerca, pues podría decirse que uno de los polos, en un bosque donde se encuentra con una vampira que pasó por su misma situación. Se enamoró de un hombre, pero como no quería matarlo o no quería hacerle este daño, eh, pues se tuvo que separar de él, pero nunca se separó completamente, sino que se fue a un lugar un poco desolado, pero relativamente cerca de donde estaba el otro, pues, el ser amado, ¿no? Sin embargo, pues lo que va a hacer la diferencia en estas impresiones finales es que Nasuna se da cuenta de que ella siempre lo estuvo esperando, ¿no? Se da cuenta de que esta vampira pues no se fue completamente, pues porque tenía la esperanza de que el hombre del que estaba enamorado pues de cierta forma se resignara a morir o no sé, se resignara a aceptar el ciclo natural de estos enamoramientos raros entre especies, entre vampiros y humanos. Y pues nada, lo que hace Asuna es aceptar todos esos sentimientos, los, los concluye de una forma pues un poco pragmática, es decir, dice, pues es que ya me amolé, o sea, así es con este show, ¿no? Es una maldición que tenemos los vampiros, no nos podemos enamorar de humanos porque nos pueden matar y se convierte en una maldición porque pues es un enamoramiento a final de cuentas eh, que puede llegar a cambiar su vida de forma muy drástica, ¿no? Eh, no es, no es como Kiku que hizo miles y miles de descendientes y realmente nunca ninguno de ellos tuvo ningún tipo de relevancia para ella, ¿no? Más que pues Mahiro, pero porque entre los dos llegaron a esa conclusión de que estaba bien que cada uno fuera el verdugo del otro, ¿no? Y pues se ve que Nazuna al final vive en una cabañita con una señora, no se explica muy bien si es la misma vampira que se encuentra ya después de mucho tiempo. Dudo mucho que sea la misma porque pues lo que se viene a romper aquí también con estos finales tristes y desesperanzadores es que Ko busca a Nazuna, ¿sí? Es decir, los motivos por los que estaba como un aprendiz con la detective, pues era precisamente para desarrollar las habilidades para encontrarla otra vez. Y no lo hace después de un año, ¿sí? De hecho le dice, oye, ¿qué onda? Te he estado buscando y pues Nazuna se sorprende un chorro porque ya pasaron 3 años desde que se separaron y Cole le dice, pues es que yo te estuve esperando cuando pasó un año, ¿no? A lo mejor pues nos íbamos a ver un ratito nomás, porque a lo mejor pues todavía los dos estábamos en la misma situación de que nos podemos hacer este daño, que nunca, pues sí, nunca se hace verdad o falsedad, ¿no? Siempre se queda ahí en el limbo. Yo creo que eso es lo que me molestó del final. Pero le dice, bueno, no viniste,
Y como, pues como yo sí te quería ver, pues por eso estoy aquí, ¿no? Después de 3 años